Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. No se olviden que hoy día tenemos el culto, ¿no? No es que seamos adventistas. Lo que pasa es que mañana tenemos el Día del Padre y yo también tengo que regresar a Tarma. Yo he llegado recién ahora en la tarde para estar con ustedes. Y bueno, hemos estado orando y creyéndole a Dios, ¿no?, para una palabra esta noche. Así que vamos a buscar Efesios en nuestras Biblias y vamos a buscar el capítulo 4 de Efesios. Y si podemos compartir la palabra de Dios por aquí. Si alguien más. A ver, ¿hay alguien más que nos está visitando hoy día por primera vez? ¿Alguien que está viniendo por primera vez? Ah, sí, yo personalmente. A ver, ¿cuál es tu nombre, siervo? Buenas noches, me llamo José García. Josecito, sí. Josecito, bienvenido. Gracias. ¿Su nombre, mi madre hermana? Mi nombre es Isabel. 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 Qué bueno tenerlo. Qué bueno tenerlo. Amén. Johan, ¿qué tal ha quedado? Excelente, pastor. Johan vivía acá antes de que vengamos acá. Muy bueno. Ha hecho lo que ha podido, ha estado cosiendo. Está excelente, pastor. Gloria a Dios por la cuenta. ¿Amén? Bien. Bien, vamos a Efesios entonces, el capítulo 4. Efesios es una carta muy bonita por muchas razones, ¿no? Pero una de las razones, yo creo, especiales por las que Efesios es una carta bonita, a mí al menos me llama mucho la atención que esta carta, que fue escrita por el apóstol Pablo, fue escrita en una situación, pero yo creo que nadie puede estar pasando esa situación aquí esta noche como la que estaba pasando el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, el apóstol Pablo está preso. Pero las prisiones romanas pues no eran las prisiones como las que ahora son, ¿no? Aun cuando uno piensa en el hacinamiento que hay en las cárceles hoy en día, acá en Perú, por ejemplo, de hecho no se compara a lo que realmente acontecía en ese momento en la vida de Pablo cuando él estaba preso. Entonces, los cristianos en la primera era, ¿no es cierto?, de la iglesia, ellos eran acusados de sedición por el Imperio Romano. Entonces, un sinónimo de sedición es terrorismo, ¿ya? Ellos empezaban a hablar y empezaban a decir que César, su emperador, no era Dios, no era Señor. Ellos confesaban vez tras vez que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era Dios. Por eso es que el Imperio Romano persiguió mucho a la iglesia, porque en realidad ellos iban en contra de todo lo que ellos declaraban como ciudadanos romanos. Si recuerda, Roma está gobernando el mundo entero en este tiempo. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que de repente usted ha visto cómo eran matados en los circos romanos, ¿no? Por leones y todo eso. De repente alguien puede decir, pero pobrecitos, ¿por qué los mataban por cristianos? Era por su declaración. Era porque en Roma estaba instituido que César era Dios, su emperador era Dios para ellos. Y no solamente eso, sino que Él era el Señor. Entonces, cuando viene Jesús a predicar y los cristianos salen a predicar por todo el mundo, ellos empiezan a declarar lo que nosotros declaramos. ¿Qué cosa? Que Jesús es Salvador, que Jesús es Señor, que Jesucristo es Dios. Eso se empieza a declarar. Entonces, para Roma esto era un peligro tremendo, sobre todo porque ellos pensaban que de repente esa declaración significaba una sublevación. Esa declaración de repente significaba que ahora pues de repente se iba a levantar otro caudillo y derrocar
al emperador. Pero ustedes saben que nosotros hablamos de un rey, hablamos de un señor y hablamos de un reino que es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El reino que nosotros predicamos es espiritual. Tiene un impacto afuera, pero el reino es espiritual. Es en tu interior. La forma en la que Dios se mueve en esta tierra es de dentro de ti hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Entonces, en conclusión, es un reino espiritual. Es un reino que tiene que ver con tu interior, que tiene que ver con tu corazón. Y eso no lo entendieron ni los discípulos en primera instancia, ni siquiera también la gente de ese tiempo que hablaba, pues por supuesto, acerca del emperador y de César como si fuera un dios, y por eso es que los acusaban a ellos de revueltas, de rebelión, etc. Pero esa no era la intención era que ese reino llegue a tu vida, la intención era que ese reino llegue a tu corazón y que a partir de allí el Señor genere el cambio en tu vida. Cuando yo he predicado el Evangelio a mucha gente a veces me dice a mí, pastor, pero yo voy a la iglesia, pero cuando esté listo, me dice. Cuando yo, por ejemplo, ya esté bien, haya arreglado mis cosas, haya arreglado mis cuentas, yo voy a estar bien. Pero eso es una falacia. Uno no puede arreglar su vida si es que no tienes un Señor reinando en tu corazón. Tú no puedes pretender hacer cambios grandes en tu vida, ni hacer que Dios funcione a tu alrededor, si es que primero Dios no está en tu comando, en tu corazón. Y ese es el gran problema de la religiosidad. Hablamos de Dios, publicamos a Dios, decimos cosas bonitas de Dios, pero otra vez el problema es que es de afuera hacia adentro. Eso no va a traer ningún cambio. Y todos sabemos eso. Porque de alguna manera en un momento tú puedes de repente en un instante creer que estás cambiando. Todo el mundo cuando comienza un año nuevo se traza metas, se traza cosas. Pero usted sabe que al poco tiempo nomás uno se da cuenta que no, pues yo no puedo. Quizás esto funcione para el otro año, quizás. Pero cuando Jesús viene a tu vida y cuando el Señor Jesucristo entra a tu corazón, cuando tú empiezas a darte cuenta que el reino de Dios se ubica en primer lugar en tu interior, entonces te puedes dar cuenta que desde tu interior el Señor empieza a gobernar tu situación externa, y entonces es así como el reino de Dios se va implantando. ¿Entienden eso? Entonces, este es un principio tremendo en la vida de Pablo, porque Pablo está en una prisión terrible. Es una prisión por sedición, por lo tanto es una prisión de seguridad. Es una prisión que está ubicada de repente en el foso más profundo de todas las demás prisiones. Probablemente hay humedad. Probablemente el apóstol Pablo ya perdió la noción de si es día o es noche. Probablemente el apóstol Pablo recibe su comida y la comida está chocando con su propio excremento. ¿Pueden imaginarse esa situación? Entonces está entre comillas solo. Para remate el apóstol Pablo en otras cartas dice: cómo me han abandonado la gente que me seguía. Hay gente que se avergüenza de mis prisiones. Hay gente que llegó al punto de decir de repente: mira, yo no conozco al tal Pablo, ¿no? Y cosas como esa. Entonces a mí si hay algo que me llama la atención de esta carta de Efesios, es que el apóstol Pablo escribió en esa situación. Pero hoy en día yo me puedo dar cuenta de que hay muchas situaciones en las que yo creo que los cristianos nos hemos vuelto lights. Como todo es light, entonces ahora el cristianismo también es light, ¿no? Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, si está haciendo un poco de frío, yo no voy a la iglesia. Si está un poco cansado y ha tenido de repente un día trajinado, yo no voy a la iglesia. Y si de repente las cosas me van bien, bueno, yo sigo a Cristo. Pero si también las cosas no me van tan bien a mí, entonces simple y llanamente dejo de seguir a Dios y me enojo, me amargo con Dios. Hoy en día daría la impresión de que estamos viviendo ese tipo de cristianismo. Pero algo que yo quiero decirles a ustedes es que
El apóstol Pablo es un ejemplo del cristianismo que nosotros debemos llevar. Si es verdad que el reino de los cielos está en tu interior, entonces sí o no que lo externo no debería afectarnos a nosotros. Ahora, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Mira, nosotros hemos cambiado la perspectiva de las cosas. Nosotros queremos que las cosas estén bien externamente, sin importar cómo estamos interiormente. Pero eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Tú tienes que entender que en primer lugar el reino de los cielos viene a tu vida. Viene a tu vida. Piensa un momentito en eso. En esta sociedad estamos tan concentrados en el contexto, ¿no? Si es un carro bonito, si el asiento está bonito, si de repente, no sé, pues el piso es bonito, como que estamos viviendo una cultura en la que el sacrificio, estamos viviendo una cultura en la que de repente el darme por otras personas no existe. Entonces todo depende de mi entorno. Si mi entorno está malo, eso me afecta a mí. Si el entorno está todo, hay un loquerío, hay problemas, hay situaciones, hay conflictos. La gente en este mundo dice, wow, me da ganas de repente de suicidarme, o de repente de irme y dejar todo. Y eso es lo que la gente hace hoy en día. ¿Comprenden eso? A mí a veces me da lástima, ¿no? Ya que estamos hablando del Día del Padre y celebrando el Día del Padre. A veces a mí me da un poco de bronca de que justamente sea el padre el que sale con la idea de abandono el barco. Qué lástima. Qué lástima. Pero ¿cuál es el secreto de Pablo? ¿Por qué es que a Pablo, usted lee Efesios y cualquiera creería que él escribió esto en Acapulco? Con un jugo muy fresco, arena blanca, mar azul, y que habían al lado estaba Timoteo y Tito haciéndole aire acá. Y entonces él empezó a escribir Efesios porque empezó a hablar acerca de las cosas bonitas. Esa no fue la situación de Pablo. Esa no fue la situación de Pablo. Ahora, ¿tú eres cristiano? Te hago una pregunta esa noche. Y si lo eres, yo quiero decirte algo a ti, pero lo exterior no tiene por qué afectarte. Pero ciertamente nos afecta. A veces estamos enfermos, tenemos problemas, y yo ya estoy cuestionando si Dios existe ya. Un poco más de problemas y seguro me vuelvo ateo. Pero esa no es la situación de la Biblia. Por lo menos Pablo está en una prisión. Y él está hablando acerca de cosas maravillosas. Él está hablando acerca de cosas gloriosas. Entonces eso me hace ver a mí que el reino de Dios estaba en su interior. Y escuchen algo. Pero donde el reino de Dios está, si está en tu interior, escúchame, si el reino de Dios está en tu interior, es cuestión nada más de tiempo de que tu entorno empiece a cambiar. Amén. Es cuestión de tiempo. Tu entorno va a empezar a cambiar. Gloria a Dios por eso. Si uno va, por ejemplo, a las librerías, hay tantos títulos, ¿no? Sobre cómo ser exitoso, sobre cómo controlarte, cómo manejar la ira. Hablamos acerca de libros que hablan acerca de nutrición, hablamos de tantas cosas, pero la respuesta según la Biblia es única. Cristo tiene que habitar por la fe en tu corazón. Y si Cristo habita por la fe en tu corazón, entonces déjame decirte algo, pero tu entorno empieza a cambiar. Por eso es que hay mucha gente frustrada, porque intenta cambiar su entorno sin cambiar aquí dentro. Y Jesús dijo, del fondo del corazón es donde salen todas las cosas malas del hombre. Es de adentro. Jesús dijo eso. Cuando Jesús le criticaron porque él no se lavaba las manos al comer, porque esto era una costumbre judía, y Jesús algunas veces no se lavaba, porque en fin era un hombre de viaje. Es como algunos que de repente me critican y dicen, ¿cómo va a ser pastor? Ni terno usan, ¿no? Pero bueno, eso estaba de viaje. Y algo que yo veo del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo les explica a ellos y les dice algo. Les dice, quiero que entiendan algo. No es lo de afuera lo que contamina al hombre. Es lo que está dentro del hombre lo que contamina. Entonces yo quiero que ustedes me entiendan, pero Jesús fue a la raíz. Jesús fue a la raíz. Jesús fue al punto del asunto. Tu corazón.
Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Por eso es que la Biblia predica mucho el contentamiento. No conformismo, pero sí contentamiento. Amén. El apóstol Pablo dice, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo, dice Pablo, yo he sido enseñado. Imagínense eso. Pero hoy en día mucha gente no dice así. Por ejemplo, imagínate si hay un poco de escasez una semana en tu vida. Yo te aseguro, otra vez, ya estamos dudando de Dios. Pero Pablo dice, no. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y es entonces cuando él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo doy gracias a Dios de que el cristianismo a nosotros nos vuelve de alguna manera inmunes a cualquier cosa que este mundo trae. Todos los demás están tristes, yo puedo tener gozo. ¿Por qué? Porque mi gozo no depende de lo que está afuera, mi gozo depende de quién está dentro de mí. Amén. ¿Comprenden eso? Todos los demás están preocupados, angustiados, y yo también a veces puedo querer caer en esa situación, pero yo puedo andar en paz, porque el fruto del Espíritu Santo es paz. Entonces, mis amados hermanos, la cosa es aquí dentro. Pablo es un ejemplo tremendo. Así que no hay excusa, mi amado hermano. No importa cuál sea la situación, no importa cómo hayamos venido esta noche, todavía hay alabanza para Dios, todavía hay exaltación para nuestro Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque te repito otra vez, el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. Y a causa de ese Espíritu Santo nosotros podemos glorificarle, exaltarle y darnos cuenta de que pues lo más importante es que su reino está aquí, está en nuestro corazón. Gracias a Dios. Por eso el capítulo 4, versículo 1 comienza esto. Y vamos a avanzar rápido. Hay tantas cosas que yo quisiera compartirles esta noche. Hoy día mientras yo viajaba le decía al Señor, ¿qué quieres, Señor, que le diga a tu iglesia? Hay tantas cosas. Y a veces mi despedida, mi testamento, no puedo hacerse tantas cosas. Y bueno, el Señor de ahí me tranquilizó. Mucho tiempo vas a predicar, me dijo, así que dale. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¡Qué cachete! Este es el versículo cachetada. Este es un versículo cachetada. El domingo anterior algunos dijeron, uy, el pastor nos ha dado. Oh, ustedes no saben lo que es darle hacia la iglesia. No, yo nunca es mi intención. El palo es para el lobo, no para la oveja, ¿no? Pero Pablo dice acá, yo estoy preso. Y ya te he dicho en qué prisión. Ya te he dicho en qué situación. Y Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora vamos a empezar aclarando una cosa. ¿Qué significa iglesia? Algunos tienen varias preguntas, sobre todo de que han visto esto, ¿no? ¿Qué será eso? Un escudo. Mi nuevo escudo. ¿Qué será Eben? ¿Qué será el guión? Iglesia. Iglesia es una palabra que proviene de una palabra latina que también deriva del griego, que se llama eclesia. Eclesia. Ex significa llamados. ¿Ya? Eclesia significa llamados de afuera. Ek es fuera. Eclesia es llamados. Los que son llamados de afuera. Eso se llama iglesia. Los que son llamados de afuera. Por lo tanto, yo puedo decir algo, que iglesia entonces son un grupo de gente que ha sido llamada de afuera. Eso es lo que significa iglesia. Anda a cualquier diccionario, ahora que hay internet, y busca qué significa iglesia. Y cuando tú vas al idioma original, iglesia significa, es un grupo de gente que ha sido llamado de afuera. Por lo tanto, eso quiere decir que cualquiera no es iglesia. O sea, uno no nace diciendo soy iglesia.
se supone que hay un llamado. Hay un llamado para que tú seas iglesia. Y por eso el apóstol Pablo utiliza la palabra aquí, llamados. Dice, ustedes han sido llamados. Y cuando ustedes han sido llamados, dice la Biblia, ustedes han sido llamados con una vocación. Ahora, la palabra vocación es la misma que profesión. Y la palabra profesión es la misma que la palabra confesión. ¿Y cuál es la confesión que hace el creyente? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el Salvador de mi vida. Mira, mucha gente dice, ¿quién es Jesús? El Salvador del mundo. ¿Quién es Jesús? Aquel que murió en la cruz por la humanidad. ¿Están de acuerdo con eso? Pero esa declaración no te salva. Tiene que ser personal. Él murió por mí. Llevó mis pecados por mí. Llevó mis enfermedades por mí. Cuando tú lo personalizas, tú estás recibiendo al Señor Jesucristo. Entonces dice acá, Pablo dice, yo estoy preso. Tácitamente está diciendo, la paso peor que todos ustedes. Y sin embargo todavía me queda aliento para decirles a ustedes, tienen que andar como es digno. Tienen que andar como es digno, dice, de la vocación que ustedes han sido llamados. Estábamos en otro tiempo, dice Pablo más atrás, dice, estábamos ajenos a Dios, ajenos a las promesas, ajenos a las bendiciones de Dios, pero Él nos llamó, Él nos ha llamado. Y dice, debemos de aprender a andar como es digno de esa vocación, digno. ¿Y cómo se anda así? La respuesta está en el 2. Dice, debemos de andar con toda humildad. Debemos de aprender a andar con mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, nota lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice acá, ustedes han sido llamados. Y dice, yo quiero que ustedes, por más circunstancias difíciles que estén afrontando, no se olviden que tenemos que andar como es digno de lo que a nosotros hemos sido llamados. Y luego dice acá, y debemos de hacerlo con toda humildad. Humildad. Y ahora voy a decir que es humildad, ¿no? Porque esto es interesante también entender. Humildad no es otra cosa más que andar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Humildad no es agachar la cabeza. Humildad, solamente una persona humilde es alguien que tiene a alguien superior encima de esa persona. Y yo demuestro mi humildad cuando esa persona dice algo a mí y entonces yo escucho, yo obedezco y lo hago con toda vocación. A esto está apuntando Pablo, ¿no? Si tú dices que Jesús es el Señor, entonces haz lo que el Señor dice. Anda como el Señor dice, con toda humildad. Quiero que entiendan esto. Humildad no es pedir la presa chiquita en el almuerzo. Humildad no es tampoco, yo me siento al final, ¿no? Porque yo soy humilde. No es por nada, los están al último, ¿no? Pero humildad es simple y llanamente, yo tengo un Señor. Y si Él es mi Señor, yo me sujeto. Qué interesante que es eso, ¿no? ¿Sabes tú? El otro día, por ejemplo, yo estaba pensando, hay cosas que uno puede hacer tranquilamente, ¿ya? Pero luego viene la pregunta, ¿no? Y digo, pero Señor, ¿a ti te agrada eso? Y cuando yo examino eso de, Señor, ¿a ti te agrada eso? Y entonces yo simplemente digo, bueno, Señor, si no te agrada, no lo hago, por más que a mí me pueda agradar. ¿Comprenden eso? Ya. Por ejemplo, imaginémonos un esposo que está siendo tentado para caer en adulterio, por ejemplo. ¿Ya? Ahí le está rondando la polilla. Entonces está siendo tentado y de repente, quién sabe, pues no, lamentablemente por los años de matrimonio su esposa está 90, 60, revienta y no se cuida, encima ha tenido hijitos, pero la
otra señorita viene, con sus tacos, es altaza, perfumada, ¿no es cierto? Y entonces va a surgir una pregunta, ¿no? ¿Y qué tiene de malo salir con esa chica? Bueno, si yo saco mi cuenta, sí, pues no tendría nada de malo. Además sería bonito tener una conversación. Y yo no sé por qué siempre sale esto, ¿no? Es que es inteligente. ¿Por qué sales? Porque es inteligente. Entonces, supongamos que es inteligente, me gusta hablar, me gustaría compartir con esa persona. Todo está bien. Puede ser incluso si hablamos del mundo, yo no sé eso, pero de repente es Libra. Y de alguna manera dice que tiene un acuerdo con Acuario, ¿ya? Pero no con Tauro. Nunca he entendido eso. Pero así habla esa gente. Ahora tú puedes decir, bueno pues, o sea, ¿por qué no? Café, un asunto, y la verdad que... Y encima tú llegas a tu casa y tu esposa está como un león. ¿No es cierto? Entonces surge una pregunta. ¿Qué opina Dios de eso? ¿Qué opina Dios? Ahora, a mí me puede agradar. Mi punto es que hay cosas que te pueden agradar. Hay gente que dice, ay, el pecado es feo. No siempre. El pecado a veces es bonito. Ya me están mirando así. Es la verdad, estoy diciendo la verdad. La Biblia dice en Hebreos que hay gente a la que le agrada pecar, y es verdad. Pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Dice, yo estoy preso, la estoy pasando recontra mal, dice Pablo, pero yo les digo a ustedes, anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. ¿Cuál es esa vocación? Jesús es el Señor. Ok, ¿qué dice Jesús? Ahora, si yo soy humilde, vamos a probar si tú eres humilde y eres manso. Yo soy humilde y soy manso. Entonces, ¿qué dice mi Señor? Si mi Señor dice, hijo, no, yo te he juntado a ti y tu esposa, los dos son un equipo, tienes que tener fe en mí, esa situación va a mejorar, todo está bien, ustedes son un equipo, yo los junté desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo voy a ponerme en temor de Dios y voy a decir, ok, Señor, puede ser alucinante de repente salir, pero un ratito, ¿qué es lo que Dios quiere? Y si a Él le agrada, lo hago. Y si no le agrada, no lo hago. Ya no está en función de mi sentimiento, no está en función de lo que yo quiero, sino en función de qué es lo que Él quiere. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Amén. Entonces, esa es la manera de vivir con humildad. Esa es la manera de vivir, como dice acá, dice con mansedumbre. No, es bien fácil. Si ser humilde significa agachar la cabeza, eso es papaya. Si mansedumbre es que yo ponga mi cara acá, uy, de que no mato ni una mosca, pero en casa. ¡No me amarres que acabo de llegar de la iglesia! ¿Sí no es el punto? ¿Quién es manso y quién es humilde? Aquel que entiende qué le agrada y qué no le agrada. Yo puedo decir, Señor, me encanta ir por este lado, es precioso. Pero si Jesús dice, hijo, no, a mí me agrada que vayas por la izquierda, no encuentres otro argumento. El manso y humilde no argumenta más. ¿Te gusta eso, Señor? Así lo hacemos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros los creyentes debemos de andar con humildad. Nosotros los creyentes debemos de andar con mansedumbre. Entonces recuérdese, que la humildad y mansedumbre tú no la muestras a menos que estés sujeto a alguien. Cuando yo fui a Chile, yo me quedé sorprendido de la sociedad chilena. No sé si será en Santiago, yo no he llegado bien al sur, pero sí he estado en ciertas zonas de Chile. Y a mí me sorprendió. Una vez, yo estaba alojado en la casa del papá, del pastor de la iglesia. Y el pastor en la mañana, me acuerdo que era como las 9 de la mañana, el pastor dice a su hijo, le dice, creo que se llamaba Gonzalo. Gonzalo, le dice, ¿qué? Le dice, un favor, le dice, cómprame el periódico, cómprame mi periódico, le dice.
¿Ya? Y anda al tiro, así de los chilenos, ¿no? Anda al tiro. Y significa rápido, ¿no? Entonces el muchacho sale a las 9. Las 11 no llegaba. La 1 no llegaba. Las 2 no llegaba. Y habíamos acabado de almorzar, y eran las 4. Y llega el muchacho con su periódico. Y le dice, papá, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Le dice, papá, le dice, no encontré el periódico en toda la zona. Así que me tuve que ir a buscar tu periódico a la otra zona, papá. Y ni siquiera me diste para el pasaje, le dice. Así que me fui caminando, regresé caminando, pero papá, acá está tu periódico. Yo me quedé sorprendido. Y otra costumbre que yo he visto en Chile es que nadie se levanta de la mesa si el papá no se levanta. Cuando el papá se levanta, todo se acabó. Ya, listo, ahí sí nos movemos. Pero mientras el papá no se levanta, no pasa nada. Es increíble. Entonces yo me doy cuenta de algo. Están en función a agradar a alguien. Nosotros vivimos para agradar a Dios. ¿Sabías tú eso? Vivimos para agradar a Dios. Y el problema, repito otra vez, lo que comencé, el problema de la sociedad hoy en día es que vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Si a mí me gusta, lo hago. Si yo lo quiero, lo tomo. Bueno, no es así, pues, hermanos. Tu vocación con la que has sido llamada no es así. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo quiso morir en la cruz? Uy, ¿le gustó morir en la cruz? No. Pero Él tomó la decisión de morir en la cruz por nosotros. ¿Y saben qué? Eso es amor. Como dice el Señor, ¿no? Si tú estás bien con los que te aman nada más, ¿dónde está el privilegio de eso? La cosa es que tú estés bien con aquellos que no te aman. Allí es donde se ve el verdadero amor. ¿Entendieron eso? Amén. ¿Amén? Listo. El celular dice amén. Bueno, tiene que haber toda humildad y mansedumbre. Hermanitos lindos, es tiempo de entender que para eso nos llamó Jesús. Jesús es el Señor. Te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Jesús es tu Señor? Amén. Amén. ¿Jesús es tu Salvador? Amén. Entonces tenemos que andar con mansedumbre. Y tenemos que andar ¿cómo? Humildad. Con toda humildad. ¿Lo está entendiendo? Amén. Y eso está en referencia ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Gloria a Dios. Algunos se acuerdan acá de la misionera Naina, ¿no? Esta misionera desde Canadá, muy pronto quiere volver a Perú. Pero algo que yo me acuerdo de Naina es que Naina una vez, cuando yo me casé con mi esposa, me acuerdo que ella nos atendió, porque nosotros nos vinimos acá a Lima. Una familia nos dio un departamento para poder estar acá en Lima por varios días. Y Naina se quedó un tiempo para atendernos. Mira, siendo misionera y todo, ella se puso para decir, yo les voy a servir a ustedes, ¿no? Y se quedó ahí. Y una de las cosas que Naina me dijo a mí, cuántas veces eso nos ha hecho llorar a mi esposa y a mí, cuando hemos tenido problemas, cuando hemos tenido dificultades, porque hay problemas y dificultades. Naina me dijo a mí, Omar, me dice, pastor, Dios no se equivoca. Lo primero que ella me dijo cuando yo me casé con mi esposa es nos abrazó y nos dijo, Dios no se equivoca. Y fue una palabra profética, hermanito. Porque muchas veces tu inteligencia va a creer que o tú te equivocaste o ella se equivocó. ¿No es cierto? Yo a veces le veo a mi esposa y qué loca para que se case conmigo. Pero se ha casado. Ahora escucha. Y yo digo algo. Siempre me recuerdo, pienso, lo que Dios me dijo a través de esa mujer. Dios no se equivoca. Ahora, ¿quieres irte contra Dios? ¿Quieres irte contra Dios? ¿Se han dado cuenta ustedes que el adulterio está reinando? Mira, yo no sé por qué está saliendo este tema esta vez. Supongo que debo hablar de mi iglesia. Pero yo te digo algo, esto está ocurriendo porque estamos viviendo un momento, un tiempo en el que
en el que lo que está moviéndose más que cualquier otra cosa es mi propia satisfacción, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, ¿no? Y uno tiene que tener bastante cuidado con eso, porque así no te llamó Jesús, así no te llamó Jesús, con toda humildad y mansedumbre. Ahora, ¿esto es válido en el hogar? Claro, pero en la iglesia también. Pablo está hablando acá de la iglesia. Y dice más adelante en el versículo 2, dice que debemos de aprender a soportarnos con paciencia, dice, los unos a los otros. Esto es bien precioso. Esto es precioso. ¿Saben una cosa? Yo no conozco una organización más poderosa que una iglesia en la voluntad de Dios. No existe algo más poderoso que una iglesia. Y te lo puedo mostrar. El Señor de una iglesia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor de una iglesia es el dueño de todo cuanto existe. Así que poder económico sí tiene una iglesia. Si pensamos un poco en influencia, alguien puede decir, bueno, uy, qué piña, no fui de Keiko, hubiera sido de TTK. Tú tienes influencia. La Biblia dice que tenemos un Dios que pone y quita reyes. Ese es el Dios que tú tienes. Amén. Hablamos acerca de influencia con la gente. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, Él puede traer luz. Donde está Jesús, ahí hay luz. ¿Comprende eso? Yo doy gracias a Dios que este lugar ha sido habitado por hermanos en Cristo, ¿no? Pero yo te digo algo, así hubiera habido acá suicidios. Acá hubiera sido, no sé, pues el lugar preferido de Chacalón, ¿no? Que acá se mataban, acá se habían cortado. Y ahora todo dice, pastor, ese culto tiene que ser hacer guerra espiritual, ¿no? Porque los ambientes pueden estar. Mira, solo se necesita un poco de luz para que la oscuridad desaparezca. No necesitamos hacer tanto alboroto, ¿no? Donde tú estás, allí hay luz. Si está Jesús, allí hay luz. Amén. Tengo que ponernos a pensar de esa forma. Ahora, te digo otra cosa. Mira, hay una influencia fuerte en la iglesia. La iglesia es la organización más poderosa que existe. Ahora, quiero decirte algo, pero más adelante el apóstol Pablo va a hablar acerca de los dones. Y el apóstol Pablo dice que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros dones. Ahora, ¿qué cosas son los dones? Los dones son gracias que Dios te da, son regalos que Dios te da para que de alguna manera tú puedas ser de bendición para la gente. El otro día yo estaba enseñando este tema en Tarma, estamos aprendiendo del Espíritu Santo. De pasada hago mi propaganda, ¿ya? Todos los sábados de 4 a 6 estamos teniendo estudio bíblico en la iglesia. Todos los sábados. Bueno, acá, ¿no? ¿Y dónde he dicho? Tarma es martes y jueves. Acá es los sábados, ¿ya? Pero estamos teniendo el estudio bíblico de 4 a 6. Tú estás invitado. Pero el otro día estaba enseñando en Tarma y yo les decía algo. Tú sabes que hoy día hay mucha gente que dice, a ver, pero si está Dios, muéstrame, a ver, ¿dónde está Dios? ¿No escuchas a gente que te dice así atrevidamente? Oh, esa es una oportunidad en la que tú le digas, ¿quieres ver dónde está Dios? Ven, abrázame. ¿Quieres que te cuente un testimonio? Hermano, que me ha abrazado y no ha vuelto a ser lo mismo. No te puedes reír, pero es verdad. Y cuando me han abrazado han dicho, yo no le he abrazado a usted, pastor. A algo he abrazado. Bueno, cualquiera se ofendería, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Hay gente que me dice, pastor, cuando usted me abrazó, yo sentí que Dios me abrazó. Amén. Amén. Ahora, ¿saben una cosa? Ese es Dios en ti. Por eso, si alguien te dice a ti, ¿dónde está Dios? Que se presente, dile, aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? ¡Ah, tú no eres Dios! Déjame que ore por ti. Permíteme poner manos sobre ti. ¿Tienes una enfermedad? Puedes sanar. ¿Tienes una opresión? Puedo imponer manos y hacer que mi paz fluya en tu cuerpo. Y es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. ¿Lo entienden?
¿Pero qué decimos nosotros los creyentes? Muéstrame, vamos a ver. No, es que Dios es como el aire. No le ves, ¿no? Pero lo sientes. Entonces así más o menos es Dios. ¿Quién te va a creer con eso? Ahora escúchame, Dios te ha dado dones. Los dones son la expresión de Dios que mora en ti. Hoy en día la gente está acostumbrada a decir varias cosas. Hay gente que uno le predica hacia Cristo y dice, sí, Jesús es el Señor. Sí, pero has aceptado a Cristo como tu Señor. Hace tiempo. O sea, ya como que no te dejan que le prediques. Bueno, entonces este es el momento en el que a la prueba nos remitimos. ¿De veras Dios está dentro de ti? Sí, muestra. Muestra. ¿Han percibido ustedes algo especial aquí esta noche? Empecemos con esto. Yo sí. Yo sí. Entonces, entre nosotros tiene que haber amor. Entre nosotros, dice Pablo acá, debe haber paciencia entre los unos a los otros. Y esto es lo que yo creo que nos está faltando, ¿no? Queremos de alguna manera que las cosas ya estén bien, que las cosas ya estén arregladas, que las cosas ya de pronto estén mejoradas. Y Pablo nos sigue desafiando diciendo, yo estoy preso. Y todavía les digo a ustedes que anden como es digno de la vocación con la que ustedes han sido llamados. Jesús es el Señor. Tú puedes estar pasando por cualquier situación, pero Jesús es el Señor. Tú puedes estar teniendo pruebas, pero Jesús es el Señor. Él está en el trono. Amén. Él va a hacer algo. Él se va a mover. De repente no es a tu tiempo, ¿no? Pero el Señor va a moverse. Entonces podemos tener fe, podemos tener confianza. Y aquí va el punto, de repente, final de esto, ¿no? Por el momento, dice, son lícitos. Versículo 3, a ver, todos lean el versículo 3. Dice, son lícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, personalmente yo creo que este es el versículo más tremendo, pero permíteme explicarte por qué. Porque este versículo engloba muchas cosas. Este versículo es en realidad un versículo bien misterioso que a mí me pone a pensar, ¿no? Dice solícitos. ¿Qué será solícito? Prestos. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Dispuestos, ¿no es cierto? O sea, yo debo ser proactivo, ¿ya? Debo ser proactivo, dice, en guardar. Ahora, la palabra guardar en la Biblia siempre aparece para guardar el tesoro que tú más tienes. ¿Cómo guardas el tesoro que tú más amas? Esa es la palabra guardar, lo que tú más amas, ¿ya? Lo que tú más amas. Dice aquí, solícitos en guardar, o sea, como un tesoro, la unidad del Espíritu. Ahora acá permíteme corregir algo, ¿no? Porque mucha gente dice, hay que guardar la unidad, hay que estar unidos para que haya unidad. Si tú lees bien este versículo dice que ya existe una unidad y que tú lo único que tienes que hacer es ser proactivo para guardar esa unidad ya existente. En otras palabras, tú no fabricas la unidad, Dios fabrica la unidad. Por eso es que en el matrimonio, ¿qué se dice? Lo que Dios, ¿qué? Lo que Dios, ¿qué? ¿No es cierto? ¿En qué matrimonio algunos habrán estado que no responden? ¿Qué cosa dice? Lo que Dios no lo separe. Otra vez, lo que Dios no lo separe. No dice lo que la suegra unió.
dice lo que el pecado unió. En los votos matrimoniales se dice lo que Dios unió. Entonces, es una unidad que le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Y qué cosa es lo que está diciendo el Señor? Yo debo ser proactivo en guardar esa unidad que le pertenece al Espíritu Santo. En otras palabras, por eso es que la Biblia dice, ¡ay de aquel! Yo siempre que caso digo eso. Cuando acabo de casar digo, ¡ay de aquel que haga cualquier cosa en contra de la unidad de esta pareja que está aquí! ¡Ay de aquel! Te vas a meter contra Dios. Vas a hacerle guerra a Dios. Esta unidad es de Dios. Todos están callados. Las suegras bajan todos sus metralletas. ¡Ay de aquel! ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Dónde está basado todo eso? En lo que dice acá, pues. Dice, es la unidad del Espíritu. Tú no puedes jugarte con algo que es de Dios. ¿Amén? Amén. Por ejemplo, ¿la ley de la gravedad será de Dios o no? Claro. Sí, pero a ver, peléate con la ley de gravedad. Un día amargo, dices, ¿sabes qué? No me gusta, yo me voy al 20º piso y le reto a la ley de la gravedad. Vas a ver lo que te va a pasar. Porque hay una ley. Hay algo que Dios ha establecido. Ese es un ejemplo bien práctico, pero si tú vas contra algo que Dios ha establecido, tú estás nadando contra corriente. Y no es cualquier río, hermano, es un océano. ¿Alguien está con un poquito más de temor? Voy a ir y luego beso a mi esposa. Dios me ha hablado, le voy a decir. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora escúchame. ¿Por qué somos iglesia? ¿Quién nos llamó? Dios. Yo nunca quise ser creyente. Menos ser pastor. Menos. Y no sé, de repente Blanca se ha dado cuenta, pero yo siempre antes de los cultos estoy medio asustado. Claro, ahorita no parece, ¿no? Ah, ese pastor, es un show, ¿no? Es el don del Espíritu Santo, de verdad te lo digo. Pero yo ando asustado, yo me he asustado de venir al Señor. ¿Qué habla? ¿Qué habla tu pueblo? ¿Qué palabra necesita tu pueblo, Padre Santo? Está orando. Y el Señor me trae a la memoria este pasaje y te digo algo. Este pasaje es bien profundo, bien misterioso. Porque, mira, yo sé que estoy tomando como referencia el matrimonio, pero cosas parecidas han pasado aquí en la iglesia. Mira, en Tarma nosotros llevamos a cumplir casi ya 20 años la iglesia en Tarma. 20 años. Y hay hermanos a los que yo estoy viendo durante esos 20 años. Estamos envejeciendo juntos. Ahora, ¿cómo nos trajo Dios? ¿Cómo nos trajo? Acá, por ejemplo, ¿cuántos apellidos habrá? Muchos. Pero ¿cómo nos juntó Dios? Honestamente, cuando yo pienso en eso, es todo un misterio. ¿Por qué naciste, por ejemplo, en la familia donde has nacido? ¿Por qué? Ahora, si hablamos de eso, pues hay muchas interrogantes, pero hablemos un ratito de la iglesia. Yo te cuento mi testimonio. Yo no quería ser creyente. Yo pensaba que esto de la iglesia era una pérdida de tiempo. Yo había estado en una iglesia y era una iglesia donde lo que más había era peleas. Así que cuando yo me salí de la iglesia dije, yo no quiero saber nada de esto, porque si así va a ser la iglesia, por favor, no. Que yo no quería la iglesia. Yo me acuerdo que un día me invitaron a mí, me acuerdo que esto fue el año 94, la Navidad del año nuevo, ya para el 94-95. Y yo me acuerdo que justo en mi casa habían alquilado para la iglesia el local. Así que yo llego de acá de Lima a mi casa a Tarma. Llego a mi casa, ¿no es cierto? Y salgo digo, voy a salir a caminar, digo, ¿no? Y yo ya había conocido gente en la iglesia, pero yo no era creyente, pues, ¿no? Y salgo con mi cigarro todavía.
Y estoy pasando por la puerta de mi iglesia y una hermana me agarra. Me dice, Omarcito, dice, justo tenemos vigilia. Me dice, pasa por favor, me dice, justo tenemos vigilia y pasa que estamos orando. Y yo, bueno, escondí el cigarro, ¿no? Y luego le digo, mira, no, le digo, tengo cosas que hacer, le digo, no voy a poder ir. Y me dice, pero por favor, ven, también quisieras orar, entregarle a Dios el año nuevo. Y yo, no. Lo único que uno pensaba, yo estar con mis lentes 1995 y salir a pasear por ahí. Y yo te digo algo, escúchame. Pero, y cuando vi a la iglesia, yo la desprecié. Cuando yo vi a la iglesia, dije, tendrán otra cosa que hacer. Están ahí arrodillados, orando. Deberían estar produciendo todo. Tendrán otra cosa. ¿Quién iba a pensar que 5 meses después yo iba a estar botado en un cojín, orando al Señor? Y 2 meses después estaba predicando ya el Evangelio, estaba enseñando a la gente de Dios. Yo todavía, hasta ahorita yo no lo explico eso. Yo quería ser médico. Ese era mi sueño máximo. Estudié, me preparé, quise serlo, iba a hacerlo a toda costa, hasta que Dios me llamó. Y Dios me dijo, yo tengo otro plan diferente a ti. No sabes cuánto me costó rendirme al plan de Dios. Porque te repito otra vez, muchas veces, mi amado hermano, lo único que nosotros pensamos es en mi plan, lo que yo quiero, lo que a mí me va a dar de repente alegría, placer, lo que sea. Y te repito, esa no es la vocación con la que nosotros hemos sido llamados. Jesús se negó a sí mismo y triunfó en la cruz. ¿Por qué no pensar que a veces el triunfo de nosotros, a veces de repente hoy en día se habla mucho, ¿no? Si quieres tener éxito, dice, sigue tus sueños. La Biblia dice todo lo distinto. La Biblia dice, ¿de verdad quieres tener éxito? Niégate a ti mismo. Niégate. Ahora eso es fuerte. Niégate. Niégate a ti mismo. Entonces, cuando yo analizo la iglesia y te vuelvo a decirte, ¿no? El otro día, por ejemplo, disculpa Blanca que te estoy sometiendo, pero el otro día estábamos hablando con Blanca acerca de cómo llegó Fraternidad Cristiana de Fe a nuestras vidas. Fue un milagro. Dios trajo. Ahora, voy a contarte, ¿no? Fraternidad Cristiana de Fe es una organización. La sede está en Estados Unidos, en Tulsa, Oklahoma. Es una organización de iglesias, pastores y ministros que está en todo el mundo, en más de 55 países hoy en día. Y que tiene una influencia fuerte, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, pues y llegó a Perú. Ahora, ¿cómo llegó a Perú? Fue un milagro. Ahora, eso es FCF, es la forma corta de decir Fraternidad Cristiana de Fe, ¿no? Y nuestra iglesia se llama Venezuela. Nosotros en Tarma, nuestra iglesia quedaba en un jirón que se llama Jirón Santa Ana. Y la catedral principal de Tarma, la grandototota, es la Catedral Santa Ana. Así que daba roche decirle a la gente, ¿de dónde es tu iglesia? En Santa Ana. ¿A cuánto nos habremos mandado a la catedral, hermano? ¿A cuánto nos habremos mandado a la catedral? Pero ¿quieres que te cuente algo? Un año no teníamos nombres en la iglesia. Y recuerdo una noche, tenía como un poco de insomnio y estaba orando, estaba pensando, estaba incómodo, moviéndome en mi computadora, ¿no? Hasta que a eso de la 1, a las 2 de la mañana, el Espíritu Santo me habla. Ahora es lo bonito de ser cristiano, el Espíritu Santo te habla. Y el Espíritu Santo me habla a mí y me dice, hijo, me dice, ya tengo el nombre para la iglesia. Así.
Y yo, para ese entonces, yo ya estaba presidiendo la fraternidad de pastores en Tarma, ¿ya? A cargo de todos los pastores. Y algunos pastores me decían a mí, pero madre, ¿qué no, tú una vez no le pones un nombre a la iglesia? Agarra 5 nombres, más que vencedor, todo lo puedo en Cristo, el vengador del futuro, agarra, ponlo todo en una hoja, ponlo en un gorro ahí que un chiquito saque, ¿no? Y ya no dice el nombre. Y yo me puse a pensar, y la verdad yo siempre he dicho esto, una iglesia no es como ver una mujer. O sea, una iglesia, yo pienso que tiene que ser bien direccionada. Ahora, yo no sé de otras iglesias cuál será el motivo por el que aperturan iglesias, pero yo quiero decirte esta noche, tú has venido a una iglesia esta noche donde ciertamente el Espíritu Santo habló para que eso exista. Entonces yo me acuerdo que esa noche el Señor me dice, ya tengo el nombre para la iglesia. Me dice, yo me emocioné y pensé que el Señor me iba a dar el nombre directamente, y el Señor me mandó a la Biblia. Me dijo, está en 1 Samuel 7, búscalo. Y cuando yo iba a buscar mi Biblia, yo me acuerdo que no recordaba qué cosa estaba en 1 Samuel 7. Ahora, en 1 Samuel hay varias historias, ¿no? De David, están las historias de Saúl. Yo decía, ay Señor, ojalá que no se llame David y Goliat nomás, ¿no? O iglesia David y Betsabé, estaría bravo, ¿no? O sea, ahora, ¿qué será la ignorancia? Y me fui, busqué en mi Biblia 1 Samuel 7 y encuentro la palabra Ebenezer, que es una palabra hebrea, que es compuesta, ¿ya? Eben significa roca y Ezer significa ayuda. Y ahora yo no tenía ni la menor idea, porque a mí me enseñaron en la iglesia bautista que Ebenezer significaba hasta aquí nos ayudó el Señor. Y eso es falso. Ebenezer no significa eso. Ebenezer significa roca de ayuda. Roca de ayuda. ¿Y sabes qué es lo que me dijo el Señor en ese momento? El Señor me dijo, yo siempre voy a ayudarlos. Pero ¿sabes qué me dijo? Con la intención de que ustedes ayuden también a otros. Eso fue lo que me dijo el Señor. Siempre voy a ayudarlos para que ustedes ayuden también a otros. En mi nombre. Y así empezó la iglesia. Yo me acuerdo que el siguiente culto, emocionado, me puse al frente. Le dije, iglesia, después de 1 año y medio ya tenemos nombre. Todos, nos llamamos Ebenezer. No entiendo. ¿Qué es eso? Como Brandon, ¿no? No entiendo. ¿Qué es eso? Dije, Ebenezer. Años después vino FCF y de pronto me decían a mi pastor, entonces, ¿qué cosas somos? ¿Somos Ebenezer o somos FCF? ¿No? Porque esta fue la organización que vino. De acá a un ratito va a venir el pastor Bob Buse con su esposa. Él sabe más o menos cómo fue la historia, cómo nos conocimos. Un día yo estaba orando, ya teníamos nombre, ya éramos iglesia. Dios movió cosas, Dios cambió mi destino. Me llamó para ser pastor, me dirigió para abrir la iglesia. Esto fue de Dios. Yo nunca pensé que iba a surgir una iglesia. De pronto surge la iglesia, surge el nombre. El Señor me guía a este pasaje que está en Isaías. El Señor dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Y nosotros que somos de la iglesia de Becer decimos eso. No importa cuál sea tu problema, no temas, yo te ayudo. Y si no está a mi alcance, no hay problema. Tengo un Dios que sí puede hacerlo. Pero no temas, yo te ayudo. Esa es la idea de la iglesia. Y después de un tiempo, seguía ahí presidiendo la fraternidad de pastores. Y los pastores luego me decían, pastor, pero ¿cuál es tu cobertura, no? ¿Cuál es la organización que tú tienes? ¿Con quiénes estás trabajando? ¿Con qué organización? Y entonces yo decía, bueno, somos una iglesia independiente. 10 años trabajamos como una iglesia independiente. Y un día, tanta era la presión de la gente, que había pastores que me decían a mí, pastor, queremos trabajar con usted, pastor, queremos trabajar con usted. Y yo les decía, pero ni yo mismo tengo una cobertura. ¿Cómo yo podría estar dando cobertura? Y recuerdo que un día, esto es importante que tú lo sepas, porque yo quiero saber a dónde tú has venido, ¿no? ¿Sí o no?
Gracias a Dios, el obedecer significa, ahora ya sabes, ¿ah? En vez de gritar con miedo, ¿no? ¿Qué significa? Voy a decir, el diablo está aquí. Roca de ayuda, piedra de ayuda. Y esa roca, esa piedra hace referencia a Dios, al Padre. No es un papá que nos ayuda. Amén. Por eso dice, no temas, yo te ayudo. Ahora dile que esté a tu lado, no temas. Ahora, ¿en qué quedamos? Escúchame, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿qué le puedes decir tú a una persona en nombre de Dios? No temas, ¿qué cosa? Yo te ayudo. Eso es lo que debe decir un creyente. Yo te ayudo. Vamos a orar, vamos a hacer algo. Y lo hemos hecho. Oh, Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Tanta era la presión para una organización que me acuerdo que un día yo me puse a orar tempranito, oré, me arrodillé, fui a la iglesia, me puse a orar y le pregunto a papá y le digo, papá, vamos a seguir trabajando con una iglesia independiente. Hay gente que me está, hay gente que está preguntando, hay gente que está diciendo, y yo le digo, papá, vamos a seguir trabajando con una iglesia independiente. Y uno a veces ora, ¿no? Ahora esto de pasadita quiero enseñarles esto. Algunas personas piensan que orar es hablarle a Dios. Pero hermano, orar también es que Dios te hable. De hecho, debemos de hablar menos y dejar que Dios nos hable. Entonces yo me pongo a orar y el Espíritu Santo me habla en ese momento. Y el Espíritu Santo me dice a mí, me dice, ya va a venir la cobertura, ya tengo una cobertura para ti. Y me dice, espéralo, que va a llegar en un email, me dice. Espéralo, que va a llegar en un email. Y yo agarré esa palabra y dije, gracias. Un año abría mi email todos los días, diciendo, ¿cuándo va a llegar esa cobertura? Ahora esto con mucho cariño para los que paran haciendo cosas raras en internet. Dios sabe computación. ¿No me crees? Te lo voy a probar. Y un día fuimos con Jacobo a un cibercafé, ¿no? A buscar en internet. Y me acuerdo que abrí como siempre la bandeja de entrada y miré y había pura propaganda nomás, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a cerrar, no hay nada, dije. Y en eso estoy yendo ya para cerrar, para darle clic a la X, o cerrar sesión. Y el Espíritu Santo me para y me dice, por eso digo que sale computación. Me dice, escúchame, me dice, no está en tu bandeja de entrada, me dice, está en correo no deseado. Ahora, yo te voy a decir algo con toda honestidad. Mira, el Señor está de testigo. Yo no sabía que existía correo no deseado. Así que busqué, pincho, hago clic a correo no deseado. Y me estaba llegando un email del director internacional de FCF y él me dice a mí, hemos oído de ti aquí en Estados Unidos, ¿en qué podemos ayudarte? Y entonces yo dije, gloria a Dios. Un año antes lo dijiste, Señor. Iba a venir la correcta cobertura. Iba a venir la cobertura correcta para nosotros, Señor. Y el pastor con respeto me dice, te he mandado nuestra declaración de fe, nuestros valores. Y ya ni necesito leer eso. Lo que Dios nos manda es bueno. Amén. Siempre lo que Dios nos manda es bueno. Y así fue. Viene el FCF. Así que si quieres entenderlo, Ebenezer es nuestro nombre, FCF es nuestro apellido. Así que hay muchas iglesias de FCF alrededor del mundo. Muchas. La fundadora de esta organización era el yerno y la hija del pastor Kenneth Hagin. Ellos comenzaron la organización. Ellos trabajaban junto al pastor Kenneth Hagin. Kenneth Hagin es un hombre de Dios. Creo que si hay una persona a la que Dios le ha revelado muchas cosas acerca de la palabra, ese es Kenneth Hagin. Kenneth Hagin es un héroe de la fe de estos tiempos. Absolutamente. Entonces, los que le ayudaban al papá eran pues evidentemente la hija y el yerno. El yerno se llama Buddy Harrison.
Ellos estuvieron trabajando mucho. Buddy Harrison tuvo una editorial de libros, y los primeros libros sobre sanidad, los primeros libros sobre fe, los primeros libros sobre los dones del Espíritu Santo fueron editados por Harrison Publicaciones, ¿no? Incluso Kenneth Copeland y todos los predicadores de fe, ellos han utilizado mucho la editorial del pastor Buddy Harrison, ¿no? y de su esposa Pat Harrison. Entonces ellos establecieron FCF. ¿Y qué es lo principal de FCF? Pues vamos a concluir con eso. Pero FCF, lo principal de FCF es que intentamos hacer relaciones entre nosotros que duren. ¿Sabe una cosa? Pero lo menos que yo quisiera es tener una iglesia en golondrina, ¿no? Entonces un mes somos un grupo, pasa el siguiente mes y es otro grupo, pasa el siguiente mes y es otro grupo, y los primeros del grupo, quién sabe, pero ahora están ellos. Así no es. FCF tiene un principio de enseñar y de demostrarte a ti que el Espíritu Santo es real, que habla, que se mueve, que hay dones. ¿Comprenden eso? Esa es otra cosa, un valor fuerte de FCF. Y lo otro es, creemos en familias. Los niños son tan importantes como los adultos, más quizás, porque al final nosotros estamos trabajando para ellos. ¿Está entendiendo eso? Entonces, familia, un centro carismático, un centro que enseñe la palabra de Dios. Bueno, eso es FCF. Y la visión de FCF es bien linda, es: te ayudo a cumplir la visión que tú tienes. Esa es la visión de FCF. No es, yo tengo mi visión y te la impongo. No, es, ¿cuál es tu visión? ¿tú tienes esa visión? Ok, aquí estoy, yo te ayudo. Mi visión es ayudarte a cumplir tu visión. Eso es FCF. Ahora, eso es lo que a mí me encanta. Entonces, esa es la iglesia donde ustedes han venido. Esa es la iglesia a la que ustedes han venido esta noche. Hay una unción, hay propósitos, hay planes, hay cosas de promedio. Ahora, yo no sé qué opinan ustedes. A ver, por favor, ahora sí quiero que presten total y absoluta atención. Pero dice acá la Biblia: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuchen. Es divino que estemos esta noche. Ahora, Tarma es un pueblo chiquito, ¿no? No es tan grande. Pero aún todavía para mí sigue siendo un completo misterio. ¿Cómo es que el Señor trajo a la gente que ha traído a la iglesia? Y con esa gente, gracias a Dios, hemos hecho cosas sorprendentes a lo largo del tiempo. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Yo sé que esta noche hay invitados y yo no quiero presionarles a ustedes de ninguna manera. Pero sí, de repente, de alguna manera hablo sobre todo, aunque de repente hay gente que ha venido hoy día por primera vez y de repente se está preguntando y dice: ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Tan guay, ¿no? Te glorificaré, Señor. ¿Qué hago acá? Quiero decirte algo, sobre todo para los que ya tienen tiempo. ¿Puedes darte cuenta esta noche que Dios nos contó? ¿Pueden ustedes caer en esa conclusión y decir: wow, ahora que lo pienso bien, Dios me trajo acá? Dios me trajo. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en la tierra, no? Millones. Y justo el Señor me trae a Roxanita. Ahora, escucha esto. Cada vez que yo veo a mi esposa, de verdad que yo la veo, me pongo a pensar en mi interior y digo: Señor, ¿cómo son tus planes? Yo jamás pensé estar casado. ¿Saben una cosa? Mi esposa es mucho menor que yo. Ella empezó viniendo, creo que a escuela dominical. Ahora contra con los hijos. Está yendo contra Dios, Pero algo que yo quiero decirte es esto: escucho, pero
Yo me acuerdo que cuando en Estados Unidos mi pastor me decía, Mari, porque estaba soltero, no hay una hermana así que te traigo, pero ¿cómo estás soltero? Pastor, no hay nadie, nadie. Avísame por favor ahí por Oceanía, si hay alguien, pastor. No hay nada. Pero Dios sí sabe. ¿Saben qué, hermanitos? Yo creo que nos falta a nosotros un poquito de temor de Dios. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué han venido hasta aquí? Yo quiero decirles algo, pero incluso los que nos están visitando, vamos a preguntar. No es casualidad. No es casualidad. Y ahora, aquí la palabra dice que hay una unidad que nosotros debemos aprender a guardar. El papá de mi esposa se llama Marino. Yo le digo papel. Si yo pienso que mi suegro es marino y él trabaja en el hilo, yo puedo a su hija, ¿no? Como está lejos. Pero cuando pienso que mi suegro es Dios, porque ella es hija de Dios. ¿Quién es su papá? Dios. ¿Quién es mi suegro? Dios. ¿Está captando eso? Amén. Dice la Biblia que una vez un hombre quiso estar con la esposa de Abraham. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué le dijo Dios? Tocas a esa mujer y eres hombre muerto. Y las esposas están preocupadas. Está con alguien. Buscaré a un inspector. Contrataré a alguien. Un detective. La hermana está diciendo sus trucos, ¿no? Los esposos igual. Mi esposo está rara. Un tiempo esta parte se pinta más, se arregla más. Eres un hijo, una hija de Dios, tranquilo, tranquilo. Te aseguro que tarde o temprano Dios va a decirle eso a esa sinvergüenza o a ese sinvergüenza. Tocas a eso y eres un hijo. ¿Sabes por qué Dios dice eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios toma en serio las relaciones. Yo no estoy jugando a ser pastor, ¿no? Si tú sacas la conclusión y dices, esta es la iglesia donde Dios me ha traído, y tú me dices pastor, y no solamente por un título. Yo no quisiera que a mí me digan pastor por un título, sino pastor porque saben que soy su pastor. Amén. Y eso es algo que Dios tiene que hablarte a ti también. Y eso es lo que yo quisiera. Pero una vez que se dé eso, no juguemos a la iglesia. Tú eres mi oveja y yo soy tu pastor. Y andemos así. Amén. Hasta el final. ¿Me está entendiendo eso? Amén. No hasta que surja un problema. No hasta que pintemos de verde esta pared y dices, no, yo no quería verde, yo quería guinda, me cambio de iglesia. Y como en Lima hay tantas iglesias, queridos, Dios no juega las relaciones. Cuando Dios jala a un hombre y jala a una mujer y los junta, entonces hay un propósito en Dios. Tú no puedes irte en contra de ese propósito. Y cuando Dios te trae a una iglesia y tú sabes que es la iglesia de Dios para ti, no juegues con eso, porque hay mucho de por medio que ha jugado. Date cuenta de eso. Date cuenta de eso. Esta noche, para que se dé este culto, hay milagros que han ocurrido. El primer milagro es que tú estás aquí. El otro milagro es que yo he venido con un chofer loco. Me pude haber matado en la carretera central como 20 veces. Pero estoy aquí. Ahora te digo algo, suena a broma, suena extraño. En la mañana yo oraba. Hay gente que se muere en un accidente. Hay gente que simplemente porque se le pasó un bus o un taxi ya no viene. Pero tú estás aquí. Lo que estoy tratando de decirte a ti esta noche es que Dios toma muy en serio las relaciones. Hay una unidad preestablecida aquí en la iglesia. Por ejemplo, nuestro hermano vino ese día. ¿Por primera vez viniste ese día que lo yo para la iglesia? ¿O ya habías venido antes? La primera vez. Y nos habla de este local. Justo ellos se están mudando, justo necesitan
necesitamos un local, justo vinimos acá, justo nos dimos cuenta que este era el lugar, habíamos estado orando. Escucha, hermano, pero ¿cuándo vas a darte cuenta y entender que con Dios no hay coincidencias? Por eso dice aquí la Biblia, hay una unidad del Espíritu que tú debes de valorar. Hay una unidad del Espíritu que tú debes de ser solícito en guardar. Y luego dice, y todo eso debemos de hacerlo en el vínculo de la paz. Jesucristo es el príncipe de paz. ¿Sabes cuándo la iglesia se vuelve bonita? Cuando todos tenemos paz. ¿Pero qué es paz? Ausencia de problemas. No es estar orando, ay Señor, dame paz. Ya no aguanto esta casa, Señor. Como anhelo no tener problemas, como anhelo no tener dificultades. Señor, dame paz. No es a morir mañana. Porque la única forma en la que no tengas problemas es estar en los jardines de la paz. Ni te vas a acordar de los problemas. Así no se ora. El apóstol Pablo dice, cuando él ora en cuanto a los problemas, él dice, Señor, yo te pido que tú me fortalezcas en mi ser interior, para que habite por la fe Cristo en mi corazón. Esa es una oración de Pablo. Pablo, te vuelvo a decirte, que estaba pasando una mala en prisión, pero habla de paz, habla del matrimonio, habla de la unidad de la iglesia, habla de dones. A ver, honestamente, cuando nosotros tenemos problemas, de lo último que queremos hablar es de matrimonios. ¿Qué te voy a hablar de matrimonio si mi matrimonio es un problema? ¿No? Otro tema. Hablemos de cómo están subidos los precios. Hablemos de cómo están caros los alquileres. Hablemos de cómo está la economía. Hablemos de... A eso le gusta hablar a la gente. Pero dice acá la Biblia que nuestro vínculo es paz. Ahora quiero decirte algo. Escúchame, hermanito lindo. La paz no depende de lo que te rodea. Te repito, si Cristo está en ti, tú ya tienes paz. Tú ni siquiera tienes que pedirle a Dios paz. Tú tienes que dejar que esa paz se manifieste. Ahora, ¿cuándo es linda la iglesia? Cuando todos nos movemos en el vínculo de la paz. Hermanos, ustedes no han venido a una iglesia donde vamos a decir, uy, el pastor, su fe está acá y su fe está acá. Lo siento. ¿Ya? Así que así vamos a hacer siempre. Por eso lo que ustedes deben de tener es pastor dependitis. ¿Ya? No, vamos a depender del pastor. Por un momento está bien. Y créanme, yo estoy dispuesto a escucharles aunque sea la madrugada. Hay momentos en los que me han llamado de madrugada. Y así tengo que despertarle a mi esposo, que es como una roca cuando duermo. ¿No? Me están llamando, vamos a orar. Y hemos orado. Dios se ha glorificado. Acá hay gente que no me va a dejar mentir. Esto no es una frase, nada más. De veras, son ustedes. El pastor Jacobo lo mismo, gracias a Dios hay otro pastor, y el pastor Charles también, el pastor Gabriel acá. O sea, bonito. Pero lo que yo quería decirte es que, ¿sabes en qué te va a ayudar esta iglesia? A hacerte entender que Cristo está en ti. Y que donde tú estés, Dios está. Y si Dios está, tiene que haber paz. Esté en tu interior. Permite que fluya a tu alrededor. Gloria a Dios por eso. Amén. Yo sé que vamos a venir con problemas. Yo sé que las primeras veces que venimos atribulados, cargados, pensativos, derrotados. Pero ese no es el propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes qué Dios quiere? Dios quiere que tú salgas con victoria y que implantes esa victoria donde tú estés, en tu centro de trabajo, donde estudies, en tu casa. Dios quiere hacerte más que vencedor allá. ¿Estamos comprendiendo eso? Y entonces, ¿sabes cuándo se pone bonita la iglesia? Cuando todos venimos en paz. ¿Y qué es paz, pastor? Uy, hermano, no sabes la prueba que estoy teniendo, pero esa prueba ridícula. Vamos a hablar acerca de Cristo.
No entiendo cómo, pero estoy parado. No sé cómo debería estar llorando esta noche, pero estoy de pie. No sé cómo hacer para pagar mis gastos la semana que viene, pero tengo una paz Amén. que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Se dan cuenta? Es una paz como la de aquella mujer que les conté a ustedes, ¿no? Que su esposo era un hombre tremendo de Dios, un hombre que ese hombre ha resucitado muerto, es un hombre que el Espíritu Santo se ha movido. Y este pastor cuenta cómo se convirtió. Él se convirtió porque él era incrédulo, su esposa iba a la iglesia, y tanto iba a la iglesia que un día el esposo le dijo: ya no me vas a la iglesia, y ahora si me llegas tarde a la casa te cierro la puerta y duermes ahí en la vereda. Y la hermana llega tarde, y el esposo ¡guau!, cerró la puerta y le dijo: ahora pues aprende, ahí afuera te me quedas. Dice que se fue el esposo. La hermana se quedó a dormir ahí en su veredita, en su puerta. Y al día siguiente dice, cuando el pastor, bueno, que no era pastor, pero este hombre dice, abre la puerta todo orgulloso, dice, le ve a su esposa que está sentada. Y su esposa se voltea y le mira y dice: buenos días, mi amor, ¿qué quieres de desayuno? Buenos días, mi amor, ¿qué quieres de desayuno? Le dice. Y en ese momento el hombre cayó en la era Dios mismo, ¿no? ¿Qué cosa tiene esta mujer? La he botado. Debió de haber venido acá con su mamá, su papá, con sus piedras, había contratado 5 del Callao, todo. Y hubieran venido. No. Y este hombre conoció a Cristo por ese testimonio. Hermano, la paz está aquí. No permitas que las circunstancias también cómo vas a estar tú. Cuando tú estás, ahí hay paz. ¿Les ha gustado este mensaje? Amén. Amén. No he hablado mucho, pero es importante que ustedes entiendan eso. Así que una iglesia es gloriosa. Algún día tendremos un local más grande. Mucho más grande. Estamos llenos. Pero así fuera un templo de oro, escuchen, pero así fuera un templo de oro, todavía no le haría honor a la gente que está dentro reunidos. O sea, en otras palabras, ustedes. Y esto, mis amados hermanos, no es hablar bonito de ustedes, sino que yo sí me doy cuenta de que ustedes son un milagro. Cuando Dios me llamó, a veces no entendía mi llamado. Yo me iba a los parques, hacía rima a llorar. Yo decía: Señor, no entiendo nada de lo que tú estás haciendo. Pero esta noche estoy aquí y ustedes le dan significado a mi vida. Y yo quiero también de que ustedes encuentren algún tipo de significado en mi vida para ustedes. Hermanos, ¿saben una cosa? ¿Por qué no hacemos esta noche? No sé compromiso ni nada, pero ¿saben qué sería para mí bonito? Que estemos juntos hasta el día que se nos recoja. Amén. Que si va a haber alguien que predique en tu velorio, gloria a Dios. Ya tengo mi camisa negra ya. Escuchen. Me atraparon que pero es la verdad. Es la verdad. Como te digo, hay gente que yo conozco en tan por años y somos familia. Hay gente a la que yo entro a su casa y me sirvo, ¿eh? Me sirvo. O sea, yo entro a su casa y me sirvo. Con confianza, ¿no? Hay gente entrarme a la que por ejemplo, ya saben que el pastor va a viajar, por ejemplo, ya están de alguna manera moviéndose. Hay una confianza tal. Hay hermanos que honestamente en Dharma te dicen, cuando te dice que mi casa es tu casa, realmente están diciendo eso. Ahora, eso es lo bonito de ser una iglesia acá en Lima. Siempre Lima exporta iglesias, ¿no?, al interior. Pero esta es una iglesia que su base está en provincia. ¿Por algo será? Yo creo que acá en Lima nos falta afecto. Yo creo que acá en Lima nos falta amor.
Aquí en Lima, si alguien te abraza, ¿qué quiere? Si alguien está andando a tu atrás, te cuida, te vaya a robar, así. Y de verdad que es una sociedad así. Pero necesita el amor. Y esta iglesia pretende ser eso. Un lugar donde ustedes se encuentren el amor de Dios. Así que, si tú eres consciente de lo que yo te he estado diciendo, bienvenido a la iglesia esta noche. Bienvenido. Ni en Tama tenemos un libro de artes, pero Dios se lo da. Con Percy nos conocemos de cuántos años, Percy, ¿se ha dado cuenta? 16 años. Él es el guitarrista del grupo que tenemos. Tenemos un grupo, hemos viajado a dónde hemos viajado. 16 años. Y no se va. Y parece el escándalo. Yo tampoco me voy. Escucha. Somos amigos. Así que cuando entres acá se acabaron los apellidos. Jesús dijo: mi hermano y mi hermana, mi madre, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y de eso se trata. Amén. Así que bienvenidos a la iglesia de Benecer, fraternidad cristiana de fe. No es un nombre, ni mucho mejor. Y Dios lo bendiga. Amén. ¿Tienen todos mi teléfono? Deberían de tenerlo. Estamos en Facebook. Muy pronto la iglesia va a tener una página web. Vamos a procurar de tener todos los recursos posibles para que tú siempre estés al tanto de lo que el Señor está diciendo. Amén. Así que bienvenidos, amigos. Quería explicarles a ustedes de qué trata esto. Y hay más, no tenemos tiempo, pero hay más. Esta es una iglesia misionera. No es que estamos misios. Es una iglesia misionera. Porque lo que queremos nosotros es apoyar también a otros lugares. Mira, yo he viajado, hermanos, y te aseguro que tú puedes ayudar a mucha gente con lo que tienes. Con lo que tienes. Una vez una hermana me dio una ofrenda, me dice: pastor, no sé por qué tengo acá 200 soles. Me dice: pastor, el Señor me dice que se lo dé a usted. Y justo nosotros íbamos a hacer un evangelismo en un cerro en nada. Y hermano, con 200 soles compramos globitos, hicimos chicha morada, compramos pastelitos, bocaditos. Y tú sabes cómo atraen los globos a los niños, ¿no? Ese día, hermano, siquiera pues 300 niños habrán recibido a Cristo. Con 200 soles. Que te lo gastes en cualquier realidad de la vida. Que no me hace bien rico ni a ti pobre. Bueno, una mano en tu corazón y otra en tu bolsillo. Pero algo que quiero decirte para concluir es que estamos apoyando muchas iglesias. Hay por lo menos 6, 7 iglesias que apoyan. Viajo bastante. Pero quiero decirte que si también tú en algún momento ofrendas o diezmas, estamos teniendo un temor santo de Dios para administrar eso. Honestamente. No es alarde esto, pero con Jacob siempre buscamos las ofertas de 2 por 1. Te lo digo en serio. A mí me da temor gastar el dinero de Dios en mí. Me da temor, en serio. A veces hay gente que puede preguntar: ¿pero qué hacen con todo el dinero que entra? ¿Usted lo gasta? Estamos pagando este alquiler ahora. Espero que entre su ofrenda. Estamos apoyando otras iglesias, pero Jacob no me va a dejar mentir. En serio. Te sorprenderías con las cosas que yo te contaré a ti. Pero hay tanta necesidad.
Y honestamente yo a veces soy más libre para dar que para gastar en mí mismo. A veces hay gente que piensa que yo soy millonario. Yo sé, pastor, ¿quién? ¿Cómo va? Pero yo doy no de lo que me sobra. Doy a veces de lo que me va a faltar. Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa antes que me pegue, ¿no? Mira, vamos a usar esta ofrenda, ¿está bien? Nos ajustamos. Compramos algo, nos vamos al mayorista, hacemos nuestro juego y nos ajustamos, pero damos esa ofrenda. Y así es. Porque hay necesidad. Entonces, esta también es una iglesia de ese Señor. Si a usted no le gusta dar, ¿no? Si usted es devoto de la Virgen del Puño, va a pasar malos ratos aquí. Pero si usted es generoso, si usted es personas que dice, lo que yo tengo, Señor, no es mío, y en todo caso hay que hacer tesoros en el cielo, este es tu lugar. Porque vamos a trabajar así. Ya por si están cantando, vean. Vamos a ver. Ponemos de pie, hermanitos. Vamos a ver.